La ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, es el típico ejemplo de paisaje de montaña formado por superficies moderadamente onduladas y visiblemente quebradas. Al norte colinda con los municipios de Tolú Viejo y Santiago de Tolú, ubicado a escasos 45 minutos de la capital de Sucre por vía terrestre. Justamente por la carretera que conduce hacia Tolú Viejo está ubicado el Cerro Sierra Flor, punto geográfico importante y una de las insignias de la región. Pues según la historia y como reza en la letra del himno de Sincelejo, desde lo alto del Cerro Sierra Flor el capitán ingeniero español Antonio de la Torre y Miranda ordenó que aquel caserío indígena del pueblo zenú se erigiera como corregimiento en el año de 1776. Don Francisco del viejo continente, al venir a esta tierra la encontró, llena de riqueza exuberante, con visión de su futuro la fundó. Don Antonio de la Torre y Miranda, desde el alto de la Sierra Flor, con su espada desnuda allí mandó que poblaran esta tierra con amor. Actualmente la Sierra Flor no es protagonista por su historia, sino por una denuncia instaurada por los integrantes del Cabildo Menor Indígena Flores de Chinchelejo, quienes en el 2016 denunciaron públicamente que el cerro en el que habitaban cerca de 42 familias indígenas y que consideraban como el cerro sagrado fue afectado ambientalmente por el trazado de la doble calzada Sincelejo-Tolú Viejo, proyecto del gobierno nacional y que es ejecutado bajo la figura de concesión por el consorcio vial Autopistas de la Sabana SAS. Para conocer de cerca la problemática, nuestro grupo de investigación en Derechos Humanos en Formación de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, Seccional Bolívar, subió al cerro y habló con Elder Enrique Silva Bernal, miembro de ese grupo étnico, quien inicialmente explicó el porqué de la disputa con Autopistas de la Sabana. El proceso aquí con Autopistas de la Sabana ha sido un proceso por violación de nuestros derechos, porque ellos no respetaron nuestros derechos en nuestro asentamiento aquí arriba del cerro de Sierra Flor. Entonces ellos dijeron que no, que la carretera pasaba por aquí era que iban a pasar la carretera. Entonces no respetaron nuestros derechos y nos afectaron mucho porque nos tumbaron, nos arrancaron las casitas y bueno, y las desaparecieron. Luego nosotros otra vez construimos de nuevo arriba y ahí estamos con ellos ahí. Bueno, ustedes son una comunidad indígena certificada por el ministerio. Sí, nosotros ya estamos reconocidos por el ministerio porque la tutela que metimos contra ellos, nosotros salimos, el ministerio nos reconoció. Sí, nos reconoció. Bueno, actualmente como asentamiento indígena. Actualmente, donde estamos pisando, ¿cómo le llaman ustedes esto y qué tipo de actividades hacen aquí? Este es donde estamos ahora mismo aquí, esto es el Cerro Sagrado, donde hacemos nuestros rituales. Esto aquí es el Cerro Sagrado, esto aquí para nosotros es todo. Luis Rafael Martínez Martínez, a quien la comunidad reconoce como la primera autoridad tradicional indígena del Cabildo Menor Indígena Flores de Chinchelejo, al igual que el abogado y exconcejal de Sincelejo Norbey Moreno, director del Observatorio de Veeduría Ciudadana Sincelejómetro, afirman que la aceptación que está haciendo la concesión Autopistas de la Sabana es de dimensiones mayores, pues según ellos se está poniendo en riesgo el goce efectivo del derecho a un ambiente sano,
pues según su denuncia, talaron árboles y dañaron la flora del cerro de manera indiscriminada. Lo que pasa es que ha salido una autorización de la ANLA para la construcción de la doble vía o la doble calzada que se va a hacer aquí en Sincelejo. Resulta que esa doble calzada tiene un proceso que le estamos llevando tanto la población indígena Chinchelejo, en calidad de autoridad indígena que soy, y el presidente de la Veeduría Ciudadana, en protección del ambiente, en protección de la sociedad cincelejana, porque estamos explicándole de rabo a cabo el daño que va a hacer la doble calzada entrando por Sincelejo. Nosotros le hemos propuesto a las empresas constructoras que hagan esa doble calzada por el otro lado hacia abajo, a salir a Maizal o a La Gallera. Le hemos dado esas propuestas, pero no les interesa por el Sanbillete, porque Sanbillete es el que compra sin hacer daño, sin saber a quién le va a hacer daño. Resulta que al destruir este cerro le están quitando la protección natural a Sincelejo, y pregunten y investiguen qué calidad tiene ese cerro como Sierra Flor en la protección de Sincelejo. Nosotros se lo estamos diciendo como autoridades indígenas. Yo soy espiritual de la población indígena, soy médico tradicional y hemos planteado la situación y el daño que le va a ocurrir, la destrucción del cerro Sierra Flor a el municipio de Sincelejo. No vamos a hablar de la población, sino el municipio. Fuera de esto, aquí en este cerro dependen 3 arroyos que son la fuente principal del acuífero Morroa. Y todo eso se va a acabar si este cerro lo destruye. Las empresas están interesadas solamente en derrumbar el cerro por el beneficio económico que les va a traer. Bueno, aparentemente está ocurriendo una tala ilegal, ya que la empresa Autopista La Sabana, que a la concesionaria del proyecto Segunda Calzada Sincelejo Tolú Viejo, el ANLA les pidió una resolución, la 0588 del 2014, mediante cual se le otorgaba la licencia. Pero esta licencia no está en firme, ya que yo, por ser tercero interviniente dentro de este proyecto, interpuse un recurso de reposición el día 4 de julio, el cual fue radicado ante el ANLA vía correo electrónico, y en ese sentido, dicho recurso de reposición no ha sido resuelto. Por tanto, la resolución mediante la cual se le otorgó la licencia a la Autopista de La Sabana no está en firme. ¿Y usted qué dice en ese recurso? Entonces, no, dentro de las cosas que se le solicitan y dentro de las observaciones que se hacen, es que estos son suelos de protección según el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿sí? Y en ese sentido tiene una categoría especial, y valga la redundancia, de protección. Esto es una reserva hídrica forestal. Entonces nosotros nos sorprende que hoy la Policía Nacional, a solicitud de una queja que presenté de manera telefónica, se cogieron en flagrancia a los funcionarios de Autopista La Sabana haciendo esta tala ilegal. Las partes consultadas dijeron además que se les violentó el derecho a la consulta previa y por intermedio de apoderado judicial el Cabildo presentó acción de tutela en contra de la Dirección de Consulta Previa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Autopistas de La Sabana, por la vulneración del derecho a la consulta previa en atención al proyecto de construcción de la segunda calzada Sincelejo Tolú Viejo. Es por ello que la acción de tutela le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Sucre, que profirió sentencia de fecha 30 de junio de 2015. Para la comunidad indígena a la cual se concedió tutela a su favor, el amparo fue ineficaz debido a que dentro de su consideración final solo abarca el ejercicio de la consulta previa, desestimándose las demás pretensiones, entre ellas la suspensión de las obras. En la sentencia T436 de 2016, la Sala Octava de Revisión estudió la demanda de tutela formulada por varios capitanes de diversas parcialidades indígenas del pueblo Zenú. Dado que la ANLA, el Ministerio del Interior, la ANI y Autopistas de La Sabana vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso y de la consulta previa, al iniciar la construcción de la doble calzada Sincelejo Tolú Viejo sin que se hubiese concertado con la comunidad dicho proyecto. Los peticionarios adujeron que esa obra afectaba el sitio sagrado ubicado en el Cerro de Sierra Flor, lugar donde la colectividad realizaba pagamentos, le cantaba a la Madre Tierra y hacían plegarias.
Autopistas de la Sabana, al igual de la ANLA, la ANI y el Ministerio del Interior, resistieron las pretensiones del Cabildo Indígena argumentando 3 aspectos. Primero, que la demanda es improcedente ya que pretende dejar sin efectos actos administrativos. Segundo, que la acción de tutela habría incumplido el requisito de inmediatez teniendo en cuenta que los actores formularon la demanda 24 meses después de los hechos que dieron origen a la vulneración de sus derechos. Y finalmente argumentaron que no vulneraron el derecho fundamental de la consulta previa, dado que carecía de necesidad de que se concertara con las colectividades demandantes. Esto porque el grupo de consulta previa del Ministerio del Interior señaló que esas comunidades no se encontraban en el área de la obra. Ella es Janet Paternina Vergara, trabajadora social, especialista en gerencia pública y asesora de programa de grupos étnicos de la Secretaría de Gobierno Departamental, y quien ha venido haciendo seguimiento al caso, no solo del Cabildo Menor Flores de Chinchelejo, sino a otras 5 comunidades indígenas. La sentencia 436 define unas líneas en donde donde no puede intervenir la construcción de la doble calzada hasta que no se termine la consulta previa. Pero hay otro espacio de la montaña, de la loma, del cerro, que sí puede trabajar la concesión, pero los indígenas no han permitido. Es decir, ellos decían que la Corte se había errado, que había cometido un error al solo proteger 150 metros del cerro y que el otro restante ellos podían construir la doble calzada. A raíz de eso, ve que es importante lo que te estoy diciendo, a raíz de eso, entonces ellos le solicitan nuevamente a la Corte Constitucional que haga una corrección por la equivocación que tuvo. Ya la Corte emitió el nuevo concepto a través del auto 104 del 2017. En ese auto 104 del 2017 dice la Corte que ellos no se han equivocado, que no se han errado. El Tribunal Administrativo de Sucre amparó el derecho de la consulta previa de las parcialidades indígenas Flores de Chinchelejo y Maiseche La Chivera, debido a que han sido perturbadas por la ejecución del proyecto de construcción de la doble calzada Sincelejo-Tolú Viejo, derivado de su cercanía con la obra. Así ordenó que se adelantara la concertación en un tiempo máximo de 30 días contados a partir de la notificación de la providencia de instancia. Pero no suspendió las labores de construcción, toda vez que las comunidades protegidas, como alegaron los demandados, se hallan ubicadas en un sitio alejado de la obra al punto que se puedan efectuar el diálogo de manera tranquila. Como la empresa constructora no suspendió la obra, el resguardo indígena elevó ante la Corte Constitucional una petición de aclaración, corrección o adición de la sentencia T436 de 2016. Actualmente en el tribunal en el cual yo soy secretario, se tramitaron 2 acciones de tutela de etnias indígenas que buscaban la protección de sus derechos fundamentales. Siendo la más importante de ellas y de todo conocido, la que tiene que ver con la doble calzada de Sincelejo a Tolú Viejo, y específicamente en la zona de Sierra Flor, la cual se encuentra paralizada hace aproximadamente un año por una orden que se dio al momento de admitirse la tutela, y fue la paralización de los trabajos. ¿Por qué? Porque se logró demostrar dentro de la tutela que la etnia indígena, de la cual hacen parte varios sectores o grupos indígenas de Sincelejo y municipios aledaños, estaban siendo afectados con la construcción de la doble calzada. Y tanto es así que en fallo de primera instancia por parte del tribunal, de segunda por el Consejo de Estado y en última por acción de revisión por parte de la Corte Constitucional, se ordenó la paralización y que se consultara previamente con esas etnias indígenas la construcción, la conveniencia o no de la construcción de esa doble calzada, alegando estas personas que dicha obra estaba en contra de los postulados de su etnia. ¿Por qué? Porque estaban en territorios indígenas y fuera de estarle violando sus territorios indígenas, le estaban destruyendo
el hábitat donde ellos se reunían para hacer ceremonias para la madre tierra. Eso se vio demostrado dentro del proceso y no pudo ser desvirtuado por parte de las entidades accionadas, como son el ANLA y Autopistas de la Sabana, motivo por el cual hoy en día vemos cómo esa obra está ubicada en la salida de Sincelejo a Toluviejo, está paralizada en aproximadamente 150 metros, lo que se le llama el cerro. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente, en el sentido de que allí los indígenas se reunían para efectos de llevar a cabo su ceremonia y le estaban violando su derecho a la autodeterminación. La orden de tutela que emanó de las primeras dos instancias y en últimas de la Corte Constitucional es que para poder continuar esa franja de terreno se tiene que previamente concertar con los indígenas cómo va a hacer la obra. Y en últimas, si no se llega a un acuerdo, se tendrá que paralizar o buscar otro mecanismo alternativo para efecto de finalizar esa obra. Pero esa franja de terreno no puede ser tocada hasta tanto no se dirima previamente en consulta esta directriz. Esa misma situación estaba pasando en otro sector de aquí del municipio de Sincelejo, cuando se encuentra paralizado un gasoducto. Esto nos deja entrever que siempre que se vaya a realizar una obra que tenga un impacto ambiental, que conlleve el perjuicio presunto de las minorías, ya sea indígenas o de negritudes, se tiene que previamente llegar a un acuerdo mediante una consulta previa para efectos de que de común acuerdo se pueda llegar a una obra. Próximamente he sabido que se va a construir una obra, un gasoducto que va a traer gas desde la zona de San Marcos a la zona de Toluviejo. Y este gasoducto va a atravesar también zonas indígenas. Y cuando se vaya a hacer eso previamente, los constructores deben de concertar con las autoridades indígenas para efectos de si es viable o no que ese gasoducto pase por allí. En conclusión, tenemos que tener en cuenta que con la Constitución del 91 se están protegiendo los sectores étnicos minoritarios, ya sea indígenas, ya sea negritudes, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus derechos ya consuetudinarios desde hace mucho tiempo ganados, y es obligación por parte del Estado o cualquier contratista del Estado llegar a un acuerdo para efectos de poder proteger a estos sectores minoritarios. En este entramado jurídico se puede evidenciar una vulneración a los derechos colectivos de estas minorías étnicas.